El libro de Yashar Hasher, capítulo 26, al capítulo 31. Capítulo 26. Y durante el año 59 de la vida de Yitzhak hijo de Abraham, Ribka su esposa aún era estéril en aquellos días. 2 Ribka dijo a Yitzhak: en verdad, yo he oído, mi señor, que tu madre Sara era estéril en aquellos días hasta que mi amo, Abraham tu padre, oró por ella y ella fue preñada por él. 3 Ahora, por lo tanto, levántate y tú también ora al Elohim, y él oirá tus oraciones, y se recordará de nosotros por sus misericordias. 4 Y Yitzhak respondió a su esposa Ribka, diciendo: Abraham ya ha orado por mí al Elohim para multiplicar su cera, ahora, por lo tanto esta esterilidad debe proceder de ti. 5 Y Ribka le dijo a él: pero levántate ahora y tú también ora, que Yahweh pueda oír tu oración, y me otorgue hijos. Y Yitzhak escuchó las palabras de su esposa Ribka y Yitzhak y su esposa se levantaron y fueron a la tierra de Morilla a orar y a buscar a Yahweh. Y cuando habían llegado a ese lugar, Yitzhak se paró y oró a Yahweh por causa de su esposa porque ella era estéril. 6 Y Yitzhak dijo: oh Yahweh, el Elohim del cielo y de la tierra, cuyas bondades y misericordias llenan la tierra, y quien sacó a mi padre de la casa de su padre y de su lugar de nacimiento, y lo trajiste a esta tierra, y le dijiste a él: a tu cera yo daré esta tierra, y tú prometiste, y declaraste a él: yo multiplicaré tu cera, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Ahora que tus palabras sean verificadas, las cuales tú sí hablaste a mi padre. 7 Porque tú eres Yahweh nuestro Elohim, nuestros ojos están hacia ti para darnos cera de hombres, como tú prometiste a nosotros, porque tú eres Yahweh nuestro Elohim y nuestros ojos están dirigidos hacia ti solamente. 8 Yahweh oyó la oración de Yitzhak el hijo de Abraham y Yahweh fue conmovido con él y su esposa Ribka fue preñada. 9 Y en alrededor de 7 meses después los niños forcejearon juntos dentro de ella. Y le causaba gran dolor que ella sufría por causa de ellos, y ella dijo a todas las mujeres que estaban entonces en la tierra: les ha sucedido tal cosa a ustedes como me sucede a mí. Y ellas le dijeron. Número 10 Y ella les dijo: ¿por qué estoy yo sola en esto entre todas las mujeres que han estado en la tierra? Y ella fue a la tierra de Morilla a buscar a Yahweh por causa de esto, y ella fue a Semieber su hijo para inquirir de ellos sobre este asunto, y para que ellos buscaran a Yahweh en esta cosa referente a ella. 11 Y ella también le preguntó a Abraham para buscar e inquirir de Yahweh acerca de lo que había caído sobre ella. 12 Y todos ellos inquirieron de Yahweh en este asunto, y ellos le trajeron palabra de Yahweh y le dijeron: 2 niños hay en tu vientre, 2 naciones se levantarán de ellos, y una nación será más fuerte que la otra, y el mayor servirá al menor. 13 Y cuando los días de parir fueron completados, ella se arrodilló, y aquí había gemelos en su vientre, como Yahweh había hablado a ella. 14 Y el primero salió rojo por todo el cuerpo, como un atuendo peludo, y toda la gente de la tierra lo llamaron Esab, diciendo: este fue hecho completo desde el vientre. 15 Y después de eso vino su hermano, y su mano agarró el calcañal de Esab, por lo tanto lo llamaron Jacob. 16 Y Yitzhak el hijo de Abraham era de 60 años de edad cuando sus hijos fueron nacidos a él. 17 Y los niños crecieron hasta su año 15, y ellos vinieron dentro de la sociedad de hombres. Esab era un hombre intrigante y engañoso, y un experto cazador en el campo, y Jacob era un hombre perfecto y sabio, viviendo en tiendas, alimentando rebaños y aprendiendo las instrucciones de Yahweh y los mandamientos de su padre y madre. 18 Y Yitzhak y los hijos de su casa vivían con su padre Abraham en la tierra de Canaán, como el Elohim les había ordenado a ellos. 19 Y Ismael, el hijo de Abraham, fue con sus hijos y todo lo perteneciente a ellos, y ellos regresaron a la tierra de Avila, y ellos vivieron allí. 20 Y todos los hijos de la concubina de Abraham fueron a vivir en la tierra del este, porque Abraham los había enviado lejos de su hijo, y les había dado regalos, y ellos se fueron. 21 Y Abraham dio todo lo que él tenía a su hijo Yitzhak, y él también le dio todos sus tesoros. 22 Y él le ordenó, diciendo: ¿no sabes tú y entiendes que Yahweh es el Elohim en el cielo y la tierra?
y no hay otro aparte de él. 23 Y fue él quien me sacó de la casa de mi padre, y del lugar de mi nacimiento, y me dio todas las delicias sobre la tierra. Quien me liberó del consejo de los perversos, porque en él yo confié. 24 Y él me trajo a este lugar, y él me liberó de Ur-Kasdim, y él me dijo, a tu cera, yo daré todas esas tierras, y ellos las heredarán cuando guarden mis mandamientos, mis estatutos y mis juicios que yo he ordenado a ti, y que yo ordenaré a ellos. 25 Ahora, por lo tanto, hijo mío, escucha mi voz, y guarda los mandamientos de Yahweh tu Elohim, que yo te he ordenado a ti, no te vuelvas del camino recto, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que te pueda ir bien a ti, y a tus hijos después de ti para siempre. 26 Y recuerda las obras maravillosas de Yahweh, y su bondad que Él ha mostrado a nosotros, en habernos liberado de las manos de nuestros enemigos, y Yahweh, nuestro Elohim, los causó caer en nuestras propias manos. Y ahora, por lo tanto guarda todo lo que yo te he ordenado, y no te vuelvas de los mandamientos de tu Elohim y no sirvas a nadie aparte de él, para que te pueda ir bien a ti, y a tu cera después de ti. 27 Y enseña a tus hijos y a tu cera la instrucción de Yahweh y sus mandamientos, y enséñales la senda recta en la cual deben ir, para que pueda ir bien con ellos para siempre. 28 Y Yitzhak respondió a su padre, y dijo a él, eso que mi Elohim ha ordenado, eso haré, y no me apartaré de los mandamientos de Yahweh mi Elohim, y yo guardaré todo lo que él me ha ordenado. Y Abraham bendijo a su hijo Yitzhak y también a sus hijos, y Abraham enseñó a Jacob la instrucción de Yahweh y sus sendas. 29 Y fue en ese tiempo que Abraham murió, durante el año 15 de las vidas de Jacob y Esab, los hijos de Yitzhak, y todos los días de Abraham fueron 175 años, y él murió, y fue reunido con su pueblo en una buena vejez, viejo, y satisfecho con días, y Yitzhak y Ismael sus hijos lo sepultaron. 30 Y cuando los habitantes de Canaán oyeron que Abraham estaba muerto, ellos todos vinieron con sus reyes y príncipes y todos sus hombres para sepultar a Abraham. 31 Y todos los habitantes de la tierra de Harán, y todas las familias de la casa de Abraham y todos los príncipes y grandiosos, y los hijos de Abraham por las concubinas, todos vinieron cuando oyeron de la muerte de Abraham, y ellos correspondieron la bondad de Abraham, y confortaron a Yitzhak, su hijo. Y ellos sepultaron a Abraham en la cueva que él había comprado a Efrón eliti y sus hijos, para posesión del lugar de sepultura. 32 Y todos los habitantes de Canaán, y todos aquellos que habían conocido a Abraham, lloraron por Abraham un año entero, y hombres y mujeres, hicieron luto por él. 33 Y todos los niños pequeños, y todos los habitantes de la tierra, lloraron a causa de Abraham. Porque Abraham había sido bueno con todos ellos, y porque él había sido recto con Elohim, y los hombres. 34 Y no se levantó un hombre que temiera a Elohim como Abraham, porque él había temido a su Elohim desde su juventud, y había servido a Yahweh, y había caminado por todas sus sendas durante su vida, desde su niñez hasta el día de su muerte. 53 Y Yahweh estaba con él y lo liberó del consejo de Nimrod y su gente, y cuando él hizo la guerra con los 4 reyes de Elam, él los conquistó. 36 Y él trajo a todos los hijos de la tierra al servicio de Elohim, y él les enseñó los caminos de Yahweh, y los causó conocer a Yahweh. 37 Y él formó una arboleda, y plantó una viña en ella, y siempre tenía preparado en su tienda carne y bebida para aquellos que pasaran por su tierra, que ellos se satisficieran en su casa. 38 Y Yahweh, el Elohim, liberó la tierra completa por causa de Abraham. 39 Y fue después de la muerte de Abraham que Elohim bendijo a Yitzhak su hijo, y a sus hijos, y Yahweh estaba con Yitzhak como él había estado con su padre Abraham, porque Yitzhak guardó los mandamientos de Yahweh, como su padre Abraham le había ordenado. Él no se volvió a la derecha o a la izquierda del sendero correcto cual su padre le había ordenado a él. Capítulo 27. 1 Y Esab en ese tiempo, después de la muerte de Abraham, frecuentemente iba al campo a cazar. 2 Y Nimrod rey de Babel, el mismo que era Amrafel, también frecuentemente iba con sus hombres poderosos al campo a cazar, y para caminar con sus hombres en el fresco del día. 3 Y Nimrod estaba observando a Esab todos los días,
porque un celo se formó en el corazón de Nimrod contra Esab todos los días. 4 y en un cierto día Esab fue al campo a cazar, y él encontró a Nimrod caminando en el desierto con 2 hombres. 5 y todos sus hombres poderosos y su gente estaban con él en el desierto, pero removidos a la distancia de él, y ellos salieron de él en diferentes direcciones para cazar, y Esab se escondió de Nimrod, y él lo acechó en el desierto. 6 y Nimrod y sus hombres que estaban con él no lo conocían. Y Nimrod y sus hombres frecuentemente caminaban en el campo en el fresco del día, y para conocer dónde sus hombres estaban cazando en el campo. 7 y Nimrod y 2 de sus hombres que estaban con él en el campo vinieron al lugar donde él estaba, y Esab de repente salió de su lugar de acecho, y él sacó su espada, y se apresuró, y corrió sobre Nimrod, y cortó su cabeza. 8 y Esab peleó una batalla desesperada con los 2 hombres que estaban con Nimrod, y cuando ellos lo llamaron a él, Esab se volvió a ellos y los golpeó de muerte con su espada. 9 y todos los hombres poderosos de Nimrod que lo habían dejado para ir al desierto a cazar, oyeron el grito a la distancia, y ellos conocieron las voces de esos 2 hombres, y corrieron para conocer la causa de ello. Cuando encontraron a su rey y a sus 2 hombres que estaban tendidos muertos en el desierto. 10 y cuando Esab vio a los hombres poderosos de Nimrod viniendo a la distancia, él huyó, y así escapó, y Esab tomó los atuendos valiosos de Nimrod, cuales el padre de Nimrod había legado a Nimrod y con los cuales Nimrod había prevalecido en toda la tierra, y él corrió, y los escondió en su casa. 11 y Esab tomó esos atuendos, y corrió a la ciudad por causa de los hombres de Nimrod, y él llegó a la casa de su padre preocupado y exhausto de la huida, y estaba listo para morir por la angustia, y él se acercó a su hermano Jacob, y se sentó delante de él. 12 y él dijo a su hermano Jacob: He aquí, yo moriré este día, así que ¿por cuál razón? Entonces, quiero mi primogenitura. Y Jacob actuó sabiamente con Esab en este asunto, y Esab vendió su primogenitura a Jacob, porque fue traída a suceder por Yahweh. 13 y la porción de Esab en la cueva del campo de Macpela, la cual Abraham había comprado de los hijos de Ed para posesión del lugar de sepultura. Esab también vendió a Jacob, y Jacob compró todo esto de su hermano Esab por valor dado. 14 y Jacob escribió todo esto en un libro, y testificó él mismo con testigos, y él lo selló, y el libro permaneció en las manos de Jacob. 15 y cuando Nimrod el hijo de Cus murió, sus hombres lo alzaron, y lo trajeron en consternación, y lo sepultaron en su ciudad. Y todos los días que Nimrod vivo, fueron 215 años, y él murió. 16 y los días que Nimrod reinó sobre toda la tierra, fueron 185 años, y Nimrod murió por la espada de Esab en vergüenza y deshonra, y la cera de Abraham causó su muerte, como él había visto en su sueño. 17 y a la muerte de Nimrod su reino se dividió en muchas divisiones, y todas esas partes cuales Nimrod reinó sobre ellas fueron restauradas a los respectivos reyes de la tierra, quienes las recuperaron después de la muerte de Nimrod, y toda la gente de la casa de Nimrod fueron por largo tiempo esclavizados a los otros reyes de la tierra. Capítulo 28. 1 y en esos días, después de la muerte de Abraham, Yahweh trajo una fuerte hambruna sobre la tierra. Y mientras la hambruna estaba rugiendo en la tierra de Canaán, Yitzhak se levantó para descender a Mitzrayim a causa de la hambruna, como su padre Abraham había hecho. 2 y Yahvé se apareció esa noche a Yitzhak, y él le dijo: No vayas a Mitzrayim, sino levántate, y ve a Gerar, a Abimelech rey de los Plistim, y permanece allí hasta que la hambruna cese. 3 y Yitzhak se levantó y fue a Gerar, como Yahvé le ordenó, y él permaneció allí por un año completo. 4 y cuando Yitzhak vino a Gerar, la gente de la tierra vio que Ribca su esposa era de bonita apariencia, y la gente de Gerar preguntaron a Yitzhak acerca de su esposa, y él respondió: Ella es mi hermana, porque él tenía temor de decir que ella era su esposa, a no ser que la gente de la tierra lo matara por causa de ella. 5 y los príncipes de Abimelech fueron y alabaron la mujer al rey, pero él no les respondió, ni él prestó atención a sus palabras. 6 pero él oyó que Yitzhak la había declarado ser su hermana,
Así que el rey reservó esto dentro de él. 7. Y cuando Yitzhak permaneció 3 meses en la tierra, Abimelech miró por la ventana, y él vio, he aquí Yitzhak estaba acariciando a su esposa Ribka, porque Yitzhak vivía en la casa externa perteneciente al rey, tal que la casa de Yitzhak estaba frente a la casa del rey. 8. Y el rey dijo a Yitzhak, ¿qué es esto que tú nos has hecho a nosotros diciendo de tu esposa? Ella es mi hermana. Muy fácilmente uno de los hombres grandes del reino pudo haberse acostado con ella, y tú hubieras traído culpa sobre nosotros. 9. Yitzhak dijo a Abimelech, porque yo tenía temor por causa de mi esposa que pudiera morir por causa de ella, y dije que era mi hermana. 10. Y en ese tiempo Abimelech dio órdenes a sus príncipes y grandes hombres, y ellos tomaron a Yitzhak y a su esposa y los trajeron delante del rey. 11. Y el rey ordenó que los vistieran en atuendos reales, y los hicieran recorrer las calles de la ciudad montados, y proclamaran delante de ellos por toda la tierra, diciendo, este es el hombre y esta es su esposa. Quien quiera que toque a este hombre o a su esposa de cierto morirá. Y Yitzhak regresó con su esposa a la casa del rey, y Yahweh estaba con Yitzhak, y él continuó creciendo grandemente y no le faltaba nada. 12. Yahweh causó que Yitzhak encontrara favor a la vista de Abimelech y a la vista de todos sus súbditos, y Abimelech actuó bien con Yitzhak, porque Abimelech recordó el juramento y el pacto que existía entre su padre y Abraham. 13. Y Abimelech dijo a Yitzhak, he aquí, la tierra entera está delante de ti, vive donde parezca bien a tu vista hasta que tú regreses a tu tierra. Y Abimelech dio a Yitzhak campos y viñedos, y la mejor parte de la tierra de Gerar, para sembrar y cosechar y comer los frutos de la tierra, hasta que los días de la hambruna pasaran. 14. Y Yitzhak sembró en la tierra, y recibió 100 veces más en el mismo año. Y Yahweh lo bendijo. 15. Y el hombre creció grandemente, y él tenía posesión de rebaños y posesión de manadas, y una gran fuerza de sirvientes. 16. Y cuando los días de la hambruna habían pasado, Yahweh apareció a Yitzhak, y dijo a él, levántate, y ve de este lugar, y regresa a tu tierra, a la tierra de Canaán. Y Yitzhak se levantó y fue a Hebrón, cual está en la tierra de Canaán, él y todo lo perteneciente a él como Yahweh le había ordenado. 17. Y después de esto Selah, el hijo de Arpachshad, murió en ese año, cual es el año 18 de las vidas de Jacob y Esab. Y todos los días de Selah fueron 433 años y él murió. 18. Y en ese tiempo Yitzhak envió a su hijo menor, Jacob, a la casa de Sem y Eber, y él aprendió instrucciones de Yahweh. Y Jacob permaneció en la casa de Sem y Eber por 32 años, y Esab su hermano no fue, porque no quiso ir, y él permaneció en la casa de su padre en la tierra de Canaán. 19. Y Esab estaba continuamente cazando en el campo para traer a casa lo que él pudiera obtener, así hacía Esab todos los días. 20. Y Esab era un hombre intrigante y engañoso, uno que cazaba tras los corazones de los hombres y los persuadía con engaños, y Esab era un hombre valiente en el campo, y en el curso del tiempo fue, como usualmente, a cazar, y llegó tan lejos como el campo de Seir, lo mismo es Edom. 21. Y él permaneció en la tierra de Seir cazando en el campo 1 año y 4 meses. 22. Y Esab allí en la tierra de Seir vio la hija de un hombre de Canaán, y su nombre era Yehudit, la hija de Beeri, hijo de Zer, de las familias de Etel hijo de Canaán. 23. Y Esab la tomó por esposa. Y él vino a ella 40 años de edad, tenía Esab cuando él la tomó, y él la trajo a Hebrón, el lugar de vivienda de su padre, y él vivió allí. 24. Y vino a suceder en esos días, durante el año 110 de la vida de Yitzhak, esto es durante el año 50 de la vida de Jacob, en ese año Sem el hijo de Noach murió. Sem era de 600 años en su muerte. 25. Y cuando Sem murió, Jacob regresó a su padre a Hebrón, cual está en la tierra de Canaán. 36. Y durante el año 56 de la vida de Jacob, gente vino de Harán, y le dijeron a Ribka acerca de Labán el hijo de Betuel. 27. Porque la esposa de Labán era estéril en esos días, y no había dado a luz hijos, y tampoco todas sus sirvientas no le habían dado hijos.
28 Y Yahvé después se recordó de Adina, la esposa de Labán, y ella fue preñada, y dio a luz hermanas gemelas, y Labán llamó el nombre de sus hijas, el nombre de la mayor Lea y el nombre de la menor Rachel. 29 Y esa gente vinieron, y dijeron esas cosas a Ribca, y Ribca se regocijó grandemente que Yahvé había visitado a su hermano, y él tuvo hijas. Capítulo 29 Yitzhak el hijo de Abraham se hizo viejo, y avanzado en años, y sus ojos se hicieron pesados por la edad, estaban nublados, y no podían ver. En ese tiempo Yitzhak llamó a Esab su hijo, y dijo: coge tus armas, tu aljaba y tu arco, levántate, y ve al campo y caza algún venado, y hazme carne gustosa y tráemela, para que pueda comer, para poder bendecirte antes de mi muerte, ya que me he puesto viejo y de pelo canoso. 3. Y Esab lo hizo, y cogió su arma, y salió al campo para cazar venado, como de costumbre, para traer a su padre como él había ordenado, para que él lo bendijera. 4. Y Ribca oyó todas las palabras que Yitzhak había hablado a Esab, y ella se apresuró, y llamó a su hijo Jacob, diciendo: así tu padre habló con tu hermano Esab, y eso lo oí. Ahora, por lo tanto, tú apresúrate, y haz todo lo que yo te digo. 5. Levántate por favor, y ve al rebaño, y trae 2 cabritos de entre los carneros. Y yo haré la carne gustosa para tu padre, y tú llevarás la carne gustosa, para que él coma antes de que tu hermano regrese de su cacería, para que tu padre te bendiga a ti. 6. Y Jacob hizo como su madre le había ordenado, y él hizo la carne gustosa y la trajo delante de su padre antes de que Esab regresara de su cacería. 7. Y Yitzhak dijo a Jacob: ¿quién eres tú, hijo mío? Y él dijo: yo soy tu primogénito Esab, yo he hecho como tú me ordenaste. Ahora por favor, levántate y come mi caza, para que tu alma me bendiga, como tú me hablaste. 8. Y Yitzhak se levantó, y él comió, y bebió, y su corazón fue confortado, y él bendijo a Jacob, y Jacob salió de su padre. Y tan pronto Yitzhak había bendecido a Jacob, y él había salido de él, he aquí, Esab vino del campo con su caza, y él también hizo carne gustosa y la trajo delante de su padre para que comiera, y lo bendijera. 9. Yitzhak dijo a Esab: ¿y quién fue él, que me trajo venado y lo trajo antes de que tú vinieras? Y a quien yo bendije. Y Esab supo que su hermano Jacob había hecho esto, y la furia de Esab fue rebullida contra su hermano Jacob, porque él había actuado así hacia él. 10. Y Esab dijo: no es el llamado Jacob correctamente, porque él me ha suplantado 2 veces. Él tomó mi primogenitura y ahora se ha llevado mi bendición. Y Esab lloró grandemente. Y cuando Yitzhak oyó la voz de su hijo Esab lamentándose, Yitzhak dijo a Esab: ¿qué puedo hacer, hijo mío? Tu hermano vino con sutileza, y se llevó tu bendición. Y Esab odió a su hermano Jacob por causa de la bendición que su padre le había dado, y su ira estaba grandemente provocada contra él. 11. Y Jacob estaba muy temeroso de su hermano Esab, y él se levantó y fue a la casa de Eber el hijo de Sem, y él se escondió allí por causa de su hermano. Y Jacob tenía 63 años de edad cuando él fue de la tierra de Canaán a Hebrón, y Jacob estuvo escondido en la casa de Eber 14 años por causa de su hermano Esab, y allí él continuó aprendiendo la senda de Yahvé y sus mandamientos. 12. Y cuando Esab vio que Jacob había huido y escapado de él, y que Jacob había obtenido la bendición engañosamente, entonces Esab sufrido extremadamente, y también estaba irritado con su padre y su madre. Y él también se levantó, y tomó a su esposa, y se fue de su padre y su madre y fue a la tierra de Seir, y él vivió allí. Y Esab vio allí una mujer de entre las hijas de Et cuyo nombre es Abosmat, la hija de Eloneliti, y él la tomó por esposa, además de su primera esposa. Y Esab llamó su nombre Ada, diciendo: la humillación en tiempo pasaría de él. 13. Y Esab vivió en la tierra de Seir 6 meses sin ver a su padre y su madre, y después Esab tomó a sus esposas, y se levantó, y regresó a la tierra de Canaán, y Esab puso a sus 2 esposas en la casa de su padre en Hebrón. 14. Y las esposas de Esab irritaron, y provocaron a Yitzhak, y a Ribca con sus obras, porque ellas no caminaron en las sendas de Yahvé, sino que servían a los Elohim de su padre de madera y piedra.
como su padre les había enseñado, y ellas eran más perversas que su padre. 15 Y ellas caminaban de acuerdo a los deseos perversos de su corazón, y ellas sacrificaban, y quemaban incienso a los Baalim, y Yitzhak y Ribka se cansaron de ellas. 16 Y Ribka dijo: yo estoy cansada de mi vida a causa de las hijas de Ed, tales como las hijas de la tierra. ¿Para qué, entonces, me sirve la vida? 17 Y en esos días Ada, la esposa de Esab, fue preñada, y le dio a luz un hijo para él. Y Esab llamó el nombre del hijo que fue nacido a él Efilaz, y Esab era de 65 años de edad cuando ella dio a luz para él. 18 Y Ismael, el hijo de Abraham, murió en aquellos días, en el año 64 de la vida de Jacob, y todos los días de Ismael fueron 137 años, y murió. 19 Y cuando Yitzhak oyó que Ismael había muerto, hizo luto por él, y Yitzhak lo lamentó por muchos días. 20 Y al final de 14 años de Jacob residir en la casa de Eber, Jacob deseaba ver a su padre y su madre, y Jacob vino a la casa de su padre y madre en Hebrón, y Esab había olvidado en esos días lo que Jacob le había hecho, habiendo tomado su bendición de él en aquellos días. 21 Y cuando Esab vio a Jacob viniendo a su padre y madre, él recordó lo que Jacob le había hecho, y él estaba grandemente indignado contra él, y él pensó en matarlo. 22 Y Yitzhak, el hijo de Abraham, estaba viejo y avanzado en años, y Esab dijo: ahora el tiempo de morir de mi padre se está acercando, y cuando él muera, yo mataré a mi hermano Jacob. 23 Y esto fue dicho a Ribka, y ella se apresuró, y envió, y llamó a Jacob su hijo, y ella dijo a él: levántate, y huye a Harán a mi hermano Labán, y permanece allí por algún tiempo, hasta que la ira de tu hermano se vuelva de ti, y entonces puedes regresar. 24 Y Yitzhak llamó a Jacob, y dijo a él: no tomes esposa de las hijas de Canaán, porque así nuestro padre Abraham nos ordenó de acuerdo a la palabra de Yahweh, cual él le ordenó a él, diciendo: a tu cera yo daré esta tierra. Si tus hijos guardan mi pacto que yo hice contigo, entonces yo también haré a tus hijos eso que yo te he hablado, a ti, y yo no los abandonaré. 25 Ahora, por lo tanto, hijo mío, escucha mi voz, a todo lo que yo te ordeno, y abstente de tomar esposa de entre las hijas de Canaán. Ve a Harán, a la casa de Betuel el padre de tu madre, y toma esposa para ti de allí de entre las hijas de Labán el hermano de tu madre. 26 Por lo tanto, escucha, no sea que te olvides de Yahweh, tu Elohim, y todas sus sendas en la tierra donde vas, y seas conectado con la gente de la tierra, y persigas vanidades, y te olvides de Yahweh tu Elohim. 27 Pero cuando llegues a la tierra, sirve allí a Yahweh. No te vuelvas a la derecha o a la izquierda de la senda que yo te he ordenado y que tú aprendiste. 28 Y que el Todopoderoso, el Elohim, te otorgue favor a la vista de toda la gente de la tierra, que tú puedas allí tomar esposa de acuerdo a tu elección, una que sea buena y recta en las sendas de Yahweh. 29 Y que el Elohim te dé la bendición de tu padre Abraham, y te haga fructífero, y te multiplique, y que te puedas convertir en una multitud de pueblos en la tierra donde vas, y que el Elohim te cause regresar a esta tierra, la tierra del hogar de tu padre, con hijos y con grandes riquezas, con alegría y con placer. 30 Y Yitzhak terminó de ordenar a Jacob, y de bendecirlo, y él le dio muchos regalos, junto con plata y oro, y él lo despidió, y Jacob escuchó a su padre y madre, él los besó, y se levantó y fue a Padán Aram. Y Jacob era de 77 años de edad cuando él salió de la tierra de Canaán hacia Beer Seba. 31 Y cuando Jacob se fue a Harán, Esab llamó a su hijo Elifaz, y secretamente habló con él, diciendo: ahora apúrate, toma tu espada en tu mano, y persigue a Jacob, y pasa delante de él, en el camino, y acéchalo, y mátalo con tu espada en una de las montañas, y coge todo lo que le pertenezca a él y regresa. 32 Y Elifaz, el hijo de Esab, era un hombre activo y experto con el arco, pues su padre lo había enseñado, y él era un cazador notorio en el campo y un hombre valiente. 33 Y Elifaz hizo como su padre le había ordenado, y Elifaz era en ese tiempo de 13 años de edad, y Elifaz se levantó y fue y tomó 10 de los hermanos de su madre con él, y persiguió a Jacob. 34 Y él siguió a Jacob de cerca,
y él lo acechó en el borde de la tierra de Canaán, opuesto a la ciudad de Sechem. 35 Y Jacob vio a Elifaz y sus hombres persiguiéndolo, y Jacob se paró tranquilo, en el lugar por el cual iba, para poder saber lo que significaba esto, porque él no conocía la cosa. Y Elifaz desenfundó su espada y fue avanzando, él y sus hombres, hacia Jacob. Y Jacob dijo a ellos: ¿Qué es esto con ustedes que han venido hasta aquí? ¿Y qué significa que me persiguen con espadas? 36 Y Elifaz vino cerca de Jacob y él le respondió, y dijo: Así mi padre me ordenó, y ahora, por lo tanto, no me desviaré de las órdenes que mi padre me dio. Y cuando Jacob vio que Esab había hablado con Elifaz para emplear la fuerza, Jacob entonces se acercó y suplicó a Elifaz, el hijo de Esab, y a sus hombres, diciendo a él: He aquí, todo lo que tengo cual mi padre y mi madre me dieron, tómenlo, y váyanse de mí, y no me maten, y que esto sea contado a ustedes en justicia. 38 Y Yahvé causó a Jacob encontrar favor a la vista de Elifaz el hijo de Esab y sus hombres, y ellos escucharon a la voz de Jacob, y ellos no lo pusieron a muerte, y Elifaz y sus hombres cogieron todo lo que pertenecía a Jacob, junto con la plata y oro que él había traído de Beerseba. Ellos no le dijeron nada. 39 Y Elifaz y sus hombres se fueron de él, y regresaron a Esab en Beerseba, y ellos le dijeron todo lo que ocurrió a ellos con Jacob, y le dieron todo lo que habían robado de Jacob. 40 Y Esab estaba indignado con Elifaz su hijo, y con sus hombres que estaban con él, porque no habían puesto a Jacob a muerte. 41 Y ellos respondieron, y dijeron a Esab: porque Jacob nos suplicó en este asunto de no tomar su vida, nuestra piedad fue excitada hacia él, y nosotros cogimos todo lo que le pertenecía a él y te lo trajimos. Y Esab cogió toda la plata y el oro que Elifaz había robado de Jacob, y los puso en su casa. 42 En ese momento Esab vio que Yitzhak había bendecido a Jacob, y le había ordenado, diciendo: Tú no tomarás esposa de las hijas de Canaán. Y las hijas de Canaán eran malas a la vista de Yitzhak y Ribca. 43 Entonces él fue a la casa de Ismael su tío, y además de sus otras esposas él tomó a Mahlat Basemat, la hija de Ismael, la hermana de Nebaiot, por esposa. Capítulo 31 Y Jacob siguió adelante continuando su viaje a Harán, y llegó tan lejos como la montaña Morilla, y él se quedó allí toda la noche cerca de la ciudad de Luz. Y Yahweh se le apareció allí a Jacob esa noche, y él le dijo a él: Yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham y el Elohim de Yitzhak tu padre. La tierra donde descansas, yo le daré a ti, y a tu cera. 2 Y aquí, yo estoy contigo, y te guardaré donde quiera que vayas. Y yo multiplicaré tu cera, como las estrellas del cielo, y yo causaré que tus enemigos caigan delante de ti. Y cuando ellos hagan la guerra contigo ellos no prevalecerán sobre ti, y yo de nuevo te traeré a esta tierra con alegría, con hijos y con grandes riquezas. 3 Y Jacob se despertó de su sueño, y él se regocijó grandemente a la visión que él había visto, y él llamó el nombre del lugar Beit-El. 4 Y Jacob se levantó de ese lugar, bien regocijado, y cuando caminó sus pies se sintieron ligeros a él por alegría. Y de ahí fue a la tierra de los hijos del este. Y él regresó a Harán, y se sentó junto al pozo de los pastores. 5 Y él allí encontró algunos hombres viniendo de Harán para alimentar sus rebaños, y Jacob hizo preguntas de ellos, y ellos dijeron: Nosotros somos de Harán. 6 Y él les dijo a ellos: ¿Conocen ustedes a Labán el hijo de Nahor? Y ellos dijeron: Lo conocemos. He aquí, su hija Rachel está viniendo para alimentar el rebaño de su padre. 7 Y cuando él aún estaba hablando con ellos, vino a alimentar las ovejas de su padre, porque ya era una pastora. 8 Y cuando Jacob vio a Rachel, la hija de Labán, el hermano de su madre, él corrió, y la besó, y alzó su voz, y lloró. 9 Y Jacob le dijo a Rachel, que él era el hijo de Ribca, la hermana de su padre, y Rachel corrió y se lo dijo a su padre. Y Jacob continuó llorando porque no tenía nada que llevar a la casa de Labán. 10 Y cuando Labán oyó que el hijo de su hermana, Jacob, había venido, él corrió, y lo besó y lo abrazó, y lo trajo dentro de la casa, y le dio pan, y él comió.
11 Y Jacob relató a Labán lo que su hermano Esab le había hecho, y lo que su hijo Elifaz le había hecho en el camino. 12 Y Jacob residió en la casa de Labán por un mes, y Jacob comió y bebió en la casa de Labán, y después Labán dijo a Jacob: dime, ¿cuáles serán tus jornales? Porque ¿cómo me puedes servir por nada? 13 Y Labán no tenía hijos, sino solo hijas, y sus otras esposas y sirvientas aún eran estériles en esos días. Y estos son los nombres de las hijas de Labán, cuales su esposa Dina le había dado a luz para él. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Rachel, y Lea era de ojos tiernos, pero Rachel era bonita y muy favorecida, y Jacob la amó. 14 Y Jacob dijo a Labán: yo te serviré 7 años por Rachel tu hija menor. Y Jacob consintió esto y Jacob sirvió 7 años por su hija Rachel. 15. Y en el segundo año de Jacob residir en Harán, esto es en el año 79 de la vida de Jacob, en ese año Eber el hijo de Sem murió, él tenía 464 años de edad a su muerte. 16. Y cuando Jacob oyó que Eber había muerto, él sufrió en extremo, y él se lamentó, y se enlutó por muchos días. 17 Y en tercer año de Jacob residir en Harán, Basemat la hija de Ismael, la esposa de Esab le dio a luz un hijo, y Esab llamó su nombre Reuel. 18 Y en el cuarto año de Jacob residir en la casa de Labán en Harán, Yahweh visitó a Labán, y se acordó de él a causa de Jacob e hijos fueron nacidos a él, y su primogénito fue Beor, su segundo fue Alib y el tercero fue Horas. 19. Y Yahweh dio a Labán riquezas y honor, hijos e hijas, y el hombre aumentó mucho a causa de Jacob. 20 Y Jacob en esos días sirvió a Labán en todo tipo de trabajo, en la casa y en el campo, y la bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que pertenecía a Labán en la casa y en el campo. 21 Y en el quinto año Yehudit murió, la hija de Beeri, la esposa de Esab, en la tierra de Canaán. Y ella no tuvo hijos, hijas solamente. 22 Y estos son los nombres de sus hijas que ella dio a luz para Esab. El nombre de la mayor era Marcit, y el nombre de la menor era Puit. 23. Y cuando Yehudit murió, Esab se levantó, y se fue a Seir para cazar en el campo, como de costumbre, y Esab vivió en la tierra de Seir por mucho tiempo. 24 Y en el sexto año Esab tomó una esposa, además de sus otras esposas, Alibama, la hija de Zebeón Elibi. 25 Y Alibama fue preñada, y dio a luz para Esab 3 hijos, Jeus, Yalan y Koraj. 26 Y en aquellos días, en la tierra de Canaán, hubo pelea entre los pastores de Esab, y los pastores de los habitantes tierra de Canaán, porque el ganado y las posesiones de Esab eran demasiado abundantes para que él permaneciera en la tierra de Canaán, en la casa de su padre, y la tierra de Canaán no lo podía soportar a él por la cantidad de su ganado. 27. Y cuando Esab vio que esta pelea aumentaba con los habitantes de Canaán, él se levantó, y tomó a sus esposas, y sus hijos, y sus hijas, y todo lo perteneciente a él, y el ganado que él poseía, y toda su propiedad que él había adquirido en la tierra de Canaán. Y él se fue de entre los habitantes de la tierra hacia la tierra de Seir y Esab, y todo lo perteneciente a él vivieron en la tierra de Seir. 28 Pero de tiempo en tiempo Esab solía ir a ver a su padre y madre a la tierra de Canaán. Y Esab se casó con los Orim, y dio sus hijas a los hijos de Seir, los Orim. 29 Y él dio a su hija mayor Marcit a Ana, el hijo de Zebeón, el hermano de su esposa, y a Puit la dio a Azar, el hijo de Bilón el Ori. Y Esab vivió en la montaña, él y sus hijos, y ellos fueron fructíferos, y se multiplicaron. Capítulo 31. 1 Y en el séptimo año, el servicio de Jacob con el cual sirvió a Labán fue completado, y Jacob dijo a Labán: dame mi esposa, porque los días de mi servicio están cumplidos. Y Labán así lo hizo, y Labán y Jacob reunieron a toda la gente de ese lugar, e hicieron una fiesta. 2 Y en el anochecer Labán vino a la casa, y después Jacob vino con la gente de la fiesta, y Labán apagó todas las luces que había en la casa. 3. Y Jacob dijo a Labán: ¿por qué razón nos haces esto? Y Labán respondió: tal es la costumbre para actuar en esta tierra.
4 Y después Labán tomó a su hija Lea, y él la trajo a Jacob, y él vino a ella. Y Jacob no sabía que ella era Lea. 5 Y Labán dio a su hija Lea su sirvienta Zilpa como sirvienta de ella. 6 Y toda la gente de la fiesta sabía lo que Labán le había hecho a Jacob, pero ellos no dijeron ni una palabra a Jacob. 7 Y los vecinos vinieron esa noche a la casa de Jacob, y ellos comieron, y bebieron, y se regocijaron, y cantaron a Lea, y danzaron, y ellos respondieron delante de Jacob, Elea, Elea. 8 Y Jacob oyó las palabras pero no entendió su significado, pero él pensó quizás era la costumbre en su tierra. 9 Y los vecinos hablaron estas palabras delante de Jacob durante la noche, y todas las luces que había en la casa esa noche, Labán las había quitado. 10 Y en la mañana, cuando la luz del día apareció, Jacob se volvió a su esposa, y él vio, he aquí, era Lea la que había estado acostada en su pecho, y Jacob dijo, ahora sé lo que los vecinos dijeron anoche, Elea, ellos dijeron, y yo no sabía. 11 Y Jacob llamó a Labán, y dijo a él, ¿qué es esto que me has hecho? Ciertamente yo serví por Rachel, y porque me engañaste, y me diste Lea. Y Labán respondió a Jacob, diciendo, así no se hace en nuestro lugar de dar la más joven antes que la mayor, y ahora si tú deseas tomar a su hermana igual, tómala por el servicio con el cual me servirás por otros 7 años. 13 Y Jacob lo hizo así, y él también tomó a Rachel por esposa, y sirvió a Labán por otros 7 años, y Jacob también vino a Rachel, y él amó a Rachel más que a Lea. Y Labán le dio a ella su sirvienta Bilha por sirvienta de ella. 14 Y cuando Yahweh vio que Lea era odiada, Yahweh abrió su matriz y ella fue preñada, y dio a luz 4 hijos para Jacob en aquellos días. 15 Y estos son los nombres de ellos, Reuben, Simeón, Levi y Judá, y después ella dejó de parir. 16 Y en ese tiempo Rachel era estéril, y ella no tuvo hijos. Y Rachel envidiaba a su hermana Lea, y cuando Rachel vio que ella no daba a luz hijos para Jacob, ella tomó a su sirvienta Bilha, y se la dio a su esposo Jacob, y ella dio a luz para Jacob 2 hijos, Dan y Naphtali. 17 Y cuando Lea vio que ella había dejado de parir, ella también tomó a su sirvienta Zilpa, y ella la dio a Jacob por esposa. Y Jacob también vino a Zilpa, y ella también dio a luz para Jacob 2 hijos, Gad y Aser. 18 Y Lea de nuevo fue prelada, y dio a luz para Jacob 2 hijos y una hija. Y estos son sus nombres, Yisahar, Zebulón, y su hermana Dina. 19 Y Rachel aún era estéril en aquellos días, y Rachel oró a Yahweh en ese tiempo, y ella dijo, oh Yahweh, el Elohim, recuérdate de mí, y visítame, te suplico porque ahora mi esposo me echará, porque no he dado a luz hijos para él. 20 Ahora, oh Yahweh, el Elohim, oye mi súplica delante de ti, y mira mi aflicción, y dame hijos como una de las sirvientas, para que ya no cargue con este reproche. 21 Y el Elohim la oyó y abrió su matriz, y Rachel fue preñada, y dio a luz un hijo, y ella dijo, Yahweh ha quitado mi reproche, y ella llamó su nombre Yosef, diciendo, que Yahweh me añada otro hijo. Y Jacob tenía 91 años de edad cuando ella dio a luz para él. 22 En ese tiempo, la madre de Jacob, Ribca, envió su nodriza Débora, la hija de Uz, y 2 de los sirvientes de Yitzhak a Jacob. 13 Y ellos vinieron a Jacob en Harán, y ellos dijeron a él, Ribca nos ha enviado a ti para que tú regreses a la casa de tu padre en la tierra de Canaán. Y Jacob escuchó a ellos en esto que su madre había hablado. 24 En ese tiempo, los otros 7 años que Jacob había servido, habían completado, y fue al término de 14 años que Jacob había vivido en Harán que Jacob dijo a Labán, dame mis esposas y despídeme, para que yo pueda ir a mi tierra, pues he aquí, mi madre envió por mí, en la tierra de Canaán que yo debía regresar a la casa de mi padre. 25 Y Labán le dijo a Jacob, no así por favor, si yo he encontrado favor a tus ojos no me dejes.
nómbrame tus jornales y yo los daré, y permanece conmigo. 26 Y Jacob dijo a él, esto es lo que me darás por jornales, yo pasaré todo tu rebaño, y yo tomaré de ellos todas las que son pintas y manchadas y aquellas que sean marrón entre las ovejas, y entre los carneros, y si tú haces esto para mí, yo regresaré a alimentar tu rebaño y a cuidarlos como al principio. 27 Y Labán, así lo hizo, y Labán removió de su rebaño todo lo que Jacob había dicho y se lo dio a él. 28 Y Jacob puso todo lo había removido del rebaño de Labán y lo puso en manos de sus hijos, y Jacob estaba alimentando el resto del rebaño de Labán. 29 Y cuando los sirvientes de Yitzhak, cuales él había enviado a Jacob, vieron que Jacob no regresaría entonces con ellos a la tierra de Canaán a su padre, entonces ellos salieron de él, y ellos regresaron a casa a la tierra de Canaán. 30 Y Débora permaneció con Jacob en Harán, y ella no regresó con los sirvientes de Jacob a la tierra de Canaán, y Débora residió con las esposas de Jacob e hijos en Harán. 31 Y Jacob sirvió a Labán por 6 años más, y cuando las ovejas parían, Jacob removía de entre ellas las que eran pintas y manchadas, como él había acordado con Labán, y Jacob hizo así en el lugar de Labán por 6 años y el hombre aumentó abundantemente. Y él tenía ganado y sirvientes y sirvientas, camellos y asnos. 32 Y Jacob tenía 200 mandas de reses, y sus reses eran de tamaño grande y de hermosa apariencia y eran muy productivas. Y todas las familias de los hijos de los hombres deseaban obtener alguno del ganado de Jacob, porque eran prósperos en extremo. 33 Y muchos de los hijos de los hombres vinieron a procurar algo del rebaño de Jacob, y Jacob les daba una oveja por un sirviente o una sirvienta o por un asno o un camello, y lo que Jacob deseaba de ellos, ellos le daban. 34 Y Jacob obtuvo riquezas y honor y posesiones por medio de esas transacciones con los hijos de los hombres, y los hijos de Labán lo envidiaban por su honor. 35 Y en el curso del tiempo, él oyó las palabras de los hijos de Labán, diciendo, Jacob se ha llevado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre, ha adquirido toda su gloria. 36 Y Jacob miró el semblante de Labán y sus hijos, y he aquí que no estaba hacia él como antes. 37 Y Yahvé apareció a Jacob al término de 6 años, y dijo a él, levántate, y sal de esta tierra, y regresa a la tierra de tu nacimiento y yo estaré contigo. 38 Y Jacob se levantó en ese tiempo, y montó sus hijos y sus esposas y todo lo perteneciente a él en camellos. Y él salió para ir a la tierra de Canaán a su padre Yitzhak. 39 Y Labán no sabía que Jacob se había ido de él, porque Labán había estado ese día trasquilando ovejas. 40 Y Rachel robó las imágenes de su padre, y ella las tomó, y las escondió sobre el camello que ella montaba, y ella siguió. 41 Y esta es la forma de las imágenes: tomando un hombre que es el primogénito y matarlo, y quitar el pelo de su cabeza, y tomando sal, salar su cabeza y ungirla con aceite, entonces tomar una pequeña tablilla de cobre o una tablilla de oro y escribir el nombre sobre ella, y poner la tablilla debajo de su lengua, y tomar la cabeza con la tablilla debajo de su lengua y la ponían en la casa, y le encendían luces, y se inclinaban a ella. 42 Y en el momento que se inclinan a ella, habla a ellos en todas las formas que ellos le pregunten, por el poder del nombre que está escrito en ella. 43 Y algunos las hacen en la figura de hombres, de oro y de plata, y van a ellos, en tiempos conocidos para ellos. Y las figuras reciben la influencia de las estrellas, y les dicen cosas futuras, y de esta forma, eran las imágenes cuales Rachel robó de su padre. 44 Y Rachel robó esas imágenes que eran de su padre para que Labán no pudiera conocer, por medio de ellas, dónde había ido Jacob. 45 Y Labán vino a casa, y él preguntó referente a Jacob y su casa,
y él no habría de ser encontrado, y Labán buscó sus imágenes para conocer dónde había ido, Jacob y no las pudo encontrar, y él fue a otras imágenes, y él inquirió de ellas y le dijeron que Jacob había huido de él hacia la casa de su padre, a la tierra de Canaán. 46 Y Labán entonces se levantó, y tomó a sus hermanos y sus sirvientes, y él salió para perseguir a Jacob, y él lo alcanzó en las montañas de Gilead. 47 Y Labán dijo a Jacob: ¿Qué es esto que me has hecho de huir y engañarme y llevarte a mis hijas y sus hijos cautivos por la espada? 48 Y tú no te molestaste en dejarme besarlos y enviarlos con alegría, y tú sí robaste mis Elohim, y te fuiste. 49 Y Jacob respondió a Labán, diciendo: porque yo tuve temor, en que tú quitaras a tus hijas por la fuerza de mí. Y ahora, en quien tú encuentres tus Elohim, morirá. 50 Y Labán buscó por sus Elohim, y examinó todas las tiendas de Jacob, y mobiliarios, por no los pudo encontrar. 51 Y Labán dijo a Jacob: nosotros haremos un pacto juntos y será un testimonio entre yo y tú, si tú afliges a mis hijas, o tomas otras esposas, aparte de mis hijas. Aún el Elohim será un testigo entre yo y tú en este asunto. 52 Y ellos tomaron piedras, e hicieron un montón, y Labán dijo: este montón es testigo entre yo y tú, por lo tanto él llamó el nombre de ellos Gilead. 53 Y Jacob y Labán ofrecieron sacrificio sobre la montaña, y ellos comieron allí junto al montón, y ellos se quedaron toda la noche sobre la montaña, y Labán se levantó temprano en la mañana, y él lloró con sus hijas y las besó, y regresó a su lugar. 54 Y él se apresuró, y envió a su hijo Beor, que tenía 17 años, y a Bijoroth, el hijo de Uz, el hijo de Nahor, y con ellos 10 hombres. 55 Y ellos se apresuraron, y pasaron el camino delante de Jacob, y vinieron por otro camino a la tierra de Seir. 56 Y ellos vinieron a Esab, y dijeron a él: así dice tu hermano y pariente, el hermano de tu madre, Labán, el hijo de Betuel, diciendo: 57 Has oído lo que Jacob, tu hermano, me ha hecho, quien al principio vino a mí desnudo y despojado, y yo fui a recibirlo y lo traje a mi casa en honor, y lo hice grande, y le di 2 de mis hijas por esposas y también 2 de mis sirvientas. 58 Y Elohim lo bendijo por causa mía, y él aumentó abundantemente, y tuvo hijos, hijas, sirvientas. 59 Él también tiene inmensas manadas y rebaños, asnos y camellos, también plata y oro en abundancia. Y cuando él vio que su riqueza había aumentado, él me dejó mientras yo fui a trasquilar mis ovejas, y él se levantó, y huyó en secreto. 60 Y él alzó sus esposas e hijos sobre camellos. Y él se llevó todo el ganado y propiedad que él adquirió en mi tierra, y levantó su semblante para ir a su padre Yitzhak, a la tierra de Canaán. 61 Y él no me permitió besar a mis hijas y sus hijos, y se llevó mis hijas como cautivas tomadas por la espada, y él también robó mis Elohim, y huyó. 62 Y ahora yo lo he dejado en la montaña del arroyo de Yabok, a él y todo lo perteneciente a él. No le falta nada. 63 Si es tu deseo, ve a él, ve y allí lo encontrarás, y le puedes hacer a él lo que tu alma desee. Y los mensajeros de Labán vinieron, y dijeron a Esab todas esas cosas. 64 Y Esab oyó todas las palabras de los mensajeros de Labán, y su ira grandemente se rebulló contra Jacob, y él se recordó de su odio y su furia quemaba dentro de él. 65 Y Esab se apresuró, y tomó sus hijos y sirvientes y las almas de su casa, siendo 60 hombres, y él fue y reunió a todos los hijos de Seir, los Orim, y su gente, siendo 340 hombres. Y tomó todo este número de 400 hombres todos con espadas desenfundadas, y él fue a Jacob para derribarlo. 66 Y Esab dividió este número en partes, y tomó 60 hombres de sus hijos y sirvientes y las almas de su casa, como una cabeza, y los dio al cuidado de Elifaz, su hijo mayor.
67 Y las cabezas restantes, él dio al cuidado de Seir el Hori. Y puso a todos los hombres sobre su generación e hijos. 68 Y todo su campamento, fue como estaba y Esab fue entre ellos a Jacob, y él los condujo con velocidad. 69 Y los mensajeros de Labán, se salieron de Esab y fueron a la tierra de Canaán, y ellos vinieron a Ribca, la madre de Jacob y Esab. 70 Y ellos le dijeron, he aquí, tu hijo Esab, ha salido contra Jacob, su hermano con 400 hombres, porque lo oyó que él estaba viniendo, y ha ido a hacer la guerra con él, y a derribarlo y robar todo lo que tiene. 71 Y Ribca se apresuró, y envió 72 hombres de los sirvientes de Yitzhak para encontrarse con Jacob en el camino, porque ella dijo, quizás Esab hará la guerra en el camino cuando él lo encuentre. 72 Y esos mensajeros fueron por el camino para encontrarse con Jacob, y ellos lo encontraron en el lado opuesto del arroyo Yabok, y Jacob dijo cuando él los vio, este campamento está destinado a mí del Elohim, y Jacob llamó al lugar Mahnayim. 73 Y Jacob conocía a toda la gente de su padre, y él los besó y abrazó, y vinieron con él. Y Jacob les preguntó referente a su padre y madre, y ellos dijeron, ellos están bien. 74 Y esos mensajeros dijeron a Jacob, Ribca tu madre nos ha enviado a ti, diciendo, yo he oído, hijo mío, que tu hermano Esab ha salido contra ti en el camino con hombres de los hijos de Seir el Hori. 75 Y, por lo tanto, hijo mío, escucha mi voz, y mira con tu consejo lo que tú harás. Cuando él venga a ti, suplícale, y no hables sin reflexionar a él, dale un regalo de lo que tú posees, y de lo que tu Elohim te ha favorecido. 76 Y cuando él pregunte referente a tus asuntos, no escondas nada de él, quizás él se vuelva de su ira contra ti y así tú salvarás tu alma, tú y todo lo que pertenece a ti, porque es tu deber honrarlo a él, porque él es tu hermano mayor. 77 Y cuando Jacob oyó las palabras de su madre que los mensajeros habían hablado a él, Jacob alzó su voz, y lloró amargamente, e hizo entonces como su madre le había ordenado.